En resumen de noticias, siempre hablamos de todo el programa de los días jueves, que esta Radio Alas es una de las que participa, más de 80 radios del país, y que lo vienen haciendo junto a todas, pero aquellos de Malvinas que han trabajado y mucho, y todavía, a pesar de los esfuerzos, y a pesar de algún diálogo que se ha hecho con diputados y senadores, bueno, no ha sido posible encontrarnos con verdaderamente la solución integral. Y por eso estamos con Alejandro Martínez, uno de los precursores de esta prédica diaria, y que naturalmente la recibimos con mucho afecto, porque creo que debe haber una reivindicación ya lo más urgente posible. Siempre hablamos nosotros de la situación que vive la clase pasiva. Bueno, la siguen hundiendo y bueno, a ojo vista, mire, ustedes van a hacer lo que menos guita van a recibir. Es un poco condenarlos a una situación realmente humillante, diría yo, muy en lo personal. Alejandro, buenas tardes, esto es Radio Alas, Castro Espinosa te saluda, ¿cómo va? ¿Cómo va, Castro Espinosa? Y un fuerte abrazo a toda la audiencia de Radio Alas, y aprovecho para agradecer el espacio que siempre da semanalmente para poder divulgar esto que comentaba, en el sentido que nosotros, y le digo a la audiencia para el que no conoce, si somos soldados conscriptos, en todo el país hay alrededor de 9.000, 9.500, que revisamos en la Fuerza Aérea, en la Armada Argentina, en el Ejército Argentino, en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, dentro de ese teatro en el litoral marítimo patagónico, es decir, en la franja costera que va desde Puerto Madryn a Ushuaia. En todo ese sector había bases operativas y había un sistema de defensa y de vigilancia, y todo ese componente no estuvo reconocido hasta el año 1988, y un decreto nefasto, un decreto reglamentario de una ley que la ley, en el espíritu de la ley, nos tuvo en cuenta, y ese decreto nos saca del sistema. Eso fue en el año 88, y de ahí viene el padecer de todos nosotros y la desidia de los gobiernos que se fueron sucediendo, porque la realidad, y lo podemos decir ahora, hasta diciembre del año pasado, sinceramente, nadie lo tomó en serio esto. Siempre jugaron con el sentimiento de todos los veteranos de guerra de ese sector, porque nos prometieron mucho, siempre hacer cosas como para que uno puede decir que vayan a vía muerta, pero la realidad es que cosas concretas no hemos podido lograr. Sí, hemos sentido que parte del periodismo entendió nuestra situación, y como pasaba en años anteriores, que el periodismo mayormente no nos escuchaba a nosotros, sino a gente que se opone, en el sentido que sin ningún documento, sin ninguna razón, sino solamente llevado por el capricho, y ahí a nosotros nos bastardeaban desde muchos medios de comunicación. Eso sí podemos decir que cambió, porque en este momento hay un respeto, y también eso fue parte de lo que nosotros trabajamos en estos años, que es juntar firmas, explicarle a la gente. Ahí en San Juan se hizo un trabajo inmenso en ese sentido. Tenemos más de 600.000 firmas de ciudadanos argentinos que apoyan con su firma, con su documento, la posibilidad de que seamos reconocidos plenamente, y en esa situación estamos. Hacemos voto para que este nuevo gobierno, los contactos, las notas que hemos enviado, bueno, estamos en espera de poder tener reuniones y saber realmente la opinión del Ejecutivo, del presidente, de la vicepresidenta, en el sentido de nuestra situación. Acá hay un cambio político que es evidente, para el que le pueda gustar o no le pueda gustar, pero es evidente que hay un cambio político, y en ese sentido, bueno, el sistema anterior, sinceramente, el sistema, digo, como se manejaba, nosotros presentamos proyectos de ley con 80 firmas, pero no había decisión política.
esperemos que en las resoluciones de este gobierno se tome en cuenta, tal como ellos dicen que hay muchos que fueron ocultados. Bueno, nuestra situación es así, a nosotros fuimos víctimas de lo que en este sentido puede llamar el gobierno o el ejecutivo o el presidente en sus palabras, que habla de casta. Bueno, a nosotros nos sacó en ese sistema en el año 88 lo que el gobierno llama casta, ¿no? Así que sería bueno analizar los porqués, y después nunca hubo solución, y ya en este momento, en el año 2024, toda la documentación pertinente está a la vista, ya no hay cosas secretas, y es solamente revisar la documentación y ver realmente lo que pasó hasta el año 88, y cuando digo esto es todos los beneficios a los que fuimos acreedores los veteranos de guerra. Como veteranos de guerra se recibieron casa, hubo acceso a becas de estudio, acceso a trabajo en el Estado, todo lo que dictaba la ley 23.109, y después eso se cercena con ese decreto nefasto, porque es un decreto que es sumamente caprichoso, como todo, lamentablemente, lo que después fue sucediendo en contar la historia de Malvinas. Lamentablemente tenemos una historia de Malvinas que se cuenta una parte y hay otra que todavía está en la nebulosa, y en eso estamos nosotros, lo que estuvimos en el litoral marítimo patagónico. Sí. Ley toda ya el pedido de los soldados del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. No todo pasó en Malvinas, entre comillas. Los chicos que fueron a la guerra tienen hoy alrededor de 60 años y piden que se los reconozca como veteranos. Estamos reclamando justicia por cuestiones históricas, y esto que es una verdad de perogrullo, ¿no? Exacto, es decir, hay tres cosas importantes que se hicieron desde el litoral marítimo patagónico y no se toman en cuenta en el todo cuando se cuenta la historia oficial. La FAC, la Fuerza Aérea Sur, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, y la aviación naval operaban desde las bases del litoral marítimo, y desde ahí se atacaba la flota. La flota estaba embarcada en el mar argentino, alrededor de las islas, y hasta ahí iban los aviones que operaban desde el litoral. Y en ese sentido, quiero que la audiencia, esto a lo mejor muchos lo saben, pero otros no, el único reconocido pleno es el piloto del avión. Después todo el sistema de armas, los armeros, los que custodiaban los aeropuertos, los que hacían la logística de este aeropuerto, todo ese sistema no está reconocido plenamente. Otra cosa que se hizo importante y que en los libros de guerra figuran las refriegas que hubo a nivel de secciones de infantería, es en la defensa y vigilancia del litoral marítimo. Es decir, esto que estoy contando está refrendado con documentos que forman parte de los libros de guerra de las unidades de ejército argentino, y en el cual, por ejemplo, hay datos emblemáticos como Cabo Curioso, como en la zona del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, lo que pasó en Río Grande, allí y muchos más. Hay 17 muertos de los 649 que forman parte, que son compañeros nuestros y que están dentro de lo que una ley como la 24.950 dio por sentado, que hay 649 y 7 de esos estuvieron en el litoral marítimo patagónico. Entonces, la documentación es abrumadora. Lo que pasa es que del otro lado hay un capricho, y ese capricho lo manejan los que manejan la causa, en el sentido de que forman parte de asociaciones y están ahí en el manejo hace muchísimos años, y esto es duro decirlo, pero se creen dueños de la causa. Bueno, esperemos que esto haya una nueva visión de esto y se haga justicia. Claro, esto es lo que estaba pensando, Alejandro, porque creo que no se puede seguir postergando algo que de por sí ustedes lo tienen ganado, pero no como un triunfo de Boca River, sino como una reivindicación histórica. Yo creo que esto es lo que hay que tener. Y todos los jueves a las 20, alrededor de 80, 90 diarios de todo el país, siempre reflejamos esto, y hay que reconocer la gran tarea que hacen ustedes, que a sabiendas que se ha producido un rechazo ignominioso, bueno, creo que ahora, de la mano de esta nueva gestión gubernamental, tiene que aparecer
como dice la crónica, ¿no? Ley todas ya. Exactamente, tiene que haber una solución. Nosotros ya estamos pisando los 60 años, ya pasándolos, y como todo, y quiero también comentar esto, nosotros tenemos una tasa de fallecimiento superior a la media de los 60 años. Es decir, hay mucha depresión, hay mucha ansiedad que trasladada a todo esto, y sumado no solamente por el estrés de los 18 años, lo que aconteció, sino todo este devenir de injusticias y de falta de identidad que sufrimos desde el año 88 hasta aquí. Entonces, para nosotros en ese sentido es muy difícil, y para algunos lo podemos llevar adelante y otros sinceramente están deprimidos, se deprimen aún más cuando semanalmente tenemos algún fallecido, y eso sinceramente es algo que ya con 60 años creo que no hay que dilatarlo mucho más, hay que solucionar, los documentos están a la vista, esto se arregla con algo bien sencillo en cuestión de horas, porque la prueba es contundente. Claro. Así que esperemos que las nuevas autoridades estén a la altura. Claro que sí. Alejandro, un placer siempre compartir estos minutos contigo, agradecerte por supuesto, que nos pongamos siempre a disposición de esta causa, lo vamos a seguir haciendo, y la invitación como todos los jueves a las 20 a escuchar a todas. Creo que esto es lo menos que podemos hacer, y lo menos que pueden hacer las autoridades nacionales es resolverlo de inmediato. Esto con las pruebas al canto, como dice Alejandro Martínez, es harto suficiente como para que se dé una salida completa, total, y evitar más muertes que van a seguir habiendo por esto que decía él. La angustia que tiene la gente, bueno, va en detrimento de la salud de esta gente, de estos argentinos. Así que agradecido, Alejandro. Agradecidos nosotros, y no solamente por esta nota, sino por lo que semanalmente difunden nuestro programa, Toda Nuestra Historia. Así que agradecidos a todos, y bueno, el día que seamos reconocidos, esperemos que sea pronto, lo tendremos en cuenta a Radio Alas y todos los medios que nos han ayudado a difundir esto y llevar nuestra verdad. Y vamos a seguir en contacto, Alejandro. Gracias. Fuerte abrazo. Ahí estaba Alejandro Martínez, bueno, alguien que trabaja y mucho para lograr este objetivo, ¿no? Esto dice, los chicos que fueron a la guerra tienen hoy alrededor de 60 años, bien lo decía, y piden que se los reconozca como veteranos. Estamos reclamando justicia por cuestiones históricas. Y con esto nos retiramos. Esto ha sido todo por hoy.